ejecutan los trabajos, se usa el diagrama de proceso bimanual. De justificarla. Y tenemos ahí analizar los detalles del trabajo. Una vez registrado todos los detalles de que consta el trabajo, el siguiente paso es analizarlo para ver qué acciones se pueden tomar. Para poder analizar un trabajo en forma completa, el estudio de método utiliza una serie de preguntas que deben hacerse sobre cada detalle con el objeto de justificar existencia, lugar, orden, persona y forma en que se ejecuta. Ustedes no tuvieron el manual, ¿verdad? De estandarización o sí, ¿verdad? De estandarización de materiales. Sí, ustedes dieron un cuestionario. ¿No te escucha? Sí, ¿Me escucha, señor? Sí, les pregunto, ustedes hicieron el cuestionario de estandarización de materiales, ¿verdad? Sí, esa fue una tarea que usted dejó. Sí, ok. Bueno, entonces aquí se complementa con esto. Para poder analizar un trabajo en forma completa, el estudio de método utiliza una serie de preguntas que deben hacerse sobre cada detalle con el objeto de justificar existencia, lugar, orden, persona y forma en que se ejecuta un trabajo. Los trabajos tienen diferentes formas de ejecutarse. Diferentes formas de ejecutarse. Cada quien tiene su método de ejecutar una actividad, ¿verdad? Y ustedes cotidianamente en su casa lo pueden ver. Cada quien tiene su manera ¿verdad? De hacer las cosas o de tener sus cosas. Eso es lo importante. Pero la ingeniería de métodos deja en la libertad, ¿verdad? Como dicen, para que la persona haga de acuerdo siempre con el objetivo y teniendo una visión futura para mejorar. Ese es uno de los objetivos. Pero interviene en esta serie de preguntas que vamos a ver más adelante. El por qué deben de hacerse estas preguntas. No se puede hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, en un proyecto de gran envergadura, ¿qué es lo que se puede preguntar? Pero, ¿en cuánto tiempo se termina este proyecto? ¿Cuánto costará este proyecto? ¿Por qué se va a llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles son los beneficios que va a tener este proyecto? ¿El proyecto es lícito? ¿Cumple con los requisitos de impacto ambiental? ¿Cumple con los requisitos, verdad, establecidos por las normativas, verdad, que establecen los proyectos? Una serie de preguntas cuando se lleva a cabo, verdad, alguna actividad, operación o proyecto. Es importante. ¿Cómo están, verdad, la programación de las actividades? ¿Cómo está? ¿Va a llevar un control del proyecto o no se va a llevar un control? ¿Quién va a ser el que lo va a supervisar? ¿Con qué recursos contamos? Tanto materiales, humanos como financieros. Son preguntas que se deben de hacer cuando se empieza a realizar trabajos de esta naturaleza. Y es importante que nosotros lo tomamos en consideración. Bien. Aquí vamos ya con lo que les dejé, ¿verdad? De tarea. Aquí yo se lo voy a dar una introducción, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Miren, aquí está. Vamos a ver qué se me hizo Vamos a ver ahí. Dayana, léame por favor esa diapositiva. Para Leo. mejorar un trabajo, se debe saber exactamente en qué consiste. Por tanto, se deben observar todos los detalles y registrarlos. De esta forma, se inicia el estudio de las diferentes técnicas que sirven para registrar y analizar cada uno de los niveles del trabajo mencionado. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? De lo que es el trabajo. Para mejorar un trabajo se debe saber exactamente en qué consiste. Esa es la pregunta. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Verdad? ¿En qué consiste la tarea? Como sale ahí en el chat preguntando, algunos de ustedes preguntando ahí. Ajá, ¿y cuál es la tarea? ¿En qué consiste?
¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos, estas preguntas que nos hacemos, a veces nos hacemos nosotros interiormente, ¿verdad? Entonces, de esta forma se inicia el estudio del análisis, ¿verdad?, de las diferentes actividades que podemos utilizar y analizar cada uno de los niveles del trabajo mencionado. Entonces, por tal razón, para mejorar este trabajo, ustedes tenemos que hacer estas preguntas y ver de qué manera, pues, lo hacemos que esto, ¿verdad? Que esto, fíjense bien, se haga de lo más óptimo posible. De optimizar los recursos, optimizar todo lo que nosotros está alrededor. No podemos nosotros justificar que no lo podemos hacer sencillamente porque no. No hay algo, sino que tenemos que buscar la manera de cómo ejecutarlo. Bien. Vamos a ver ahí a David Alejandro Zúñiga. ¿Está David? No está. Okay. Selenia, Lisbeth. ¿No está Selenia? Aquí estoy. Vamos a ver, Selenia, por favor. El análisis de los procesos trata de eliminar las principales deficiencias existentes en ellos y lograr la mejor distribución posible de la maquinaria, el equipo y el área de trabajo dentro de la planta. Para lograrlo, la simplificación del trabajo se apoya en dos diagramas: diagrama de proceso y diagrama de flujo o circulación. Bien, ahí tenemos. Fíjense bien, qué importante. La distribución. Fíjense bien, la distribución posible de la maquinaria, el equipo y el área de trabajo dentro de la planta. Entonces, cuando uno va a hacer una distribución de planta, lo primero que debe de pedir son las dimensiones de la maquinaria que ahí se va a colocar. Y se debe de pedir qué tipo de producto se va a fabricar para ver qué es la longitud del material que se va a utilizar, para que después no estemos replanteando la distribución de la planta. Por ejemplo, las principales deficiencias cuando se hace una distribución de planta sin tomar en consideración lo que son materiales y maquinaria y equipo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen prácticamente las deficiencias, porque no se tuvo la información detallada de lo que nosotros vamos a colocar ahí. La iluminación que debe de tener esa área de trabajo, fíjense bien, debe ser, o sea, las lámparas, ¿verdad?, que se van a utilizar ahí para tener una buena vista, una buena visión de lo que se entiende. Entonces, de esta manera, para lograrlo, la simplificación del trabajo se apoya en dos diagramas. Fíjense bien, dos diagramas de proceso y diagramas de flujo o circulación. Entonces, para que ustedes se den cuenta, entonces, esto, que es de las tareas que les dejé, ustedes tienen que buscar las definiciones de cada uno de estos diagramas, ¿verdad?, para poder realmente compensar o completar qué es un diagrama de proceso. ¿De qué se trata un diagrama de proceso? ¿De qué se trata un diagrama de flujo o de circulación? Entonces, fíjense bien, estos tipos de diagramas son los que nos ayudan a nosotros a verificar qué cosas se están haciendo, qué aspectos son deficientes y poderlos mejorar. Solo de esta forma lo podemos hacer. Nos da un panorama más claro. Los diagramas de flujo de circulación nos dan unos diagramas más claros, más precisos. Y desde ese punto de vista nosotros podemos ir mejorando lo que realmente donde hay deficiencia. Entonces, como les decía, es importante que nosotros tomemos en consideración. Todo el mundo le sirven los diagramas. A todo el mundo, no hay a quien no sé. Si ustedes se fijan, cuando ustedes compran un aparato, ¿qué es lo que viene en un hojita? Ahí viene un esquema. Ese es lo que se llama, ¿verdad? Diagrama de ensamble. Ahí se le llama diagrama de ensamble. Cómo se van a ir poniendo las piezas de cada uno. Todo el mundo ha comprado, ¿verdad? Inclusive los celulares.
¿verdad? Cuando van a poner el chip, viene un diagramita allí, cómo se lo va, ¿verdad?, a instalar, y toda esta cuestión de los diagramas, ¿verdad?, son muy importantes, ¿verdad?, en la industria. Y hay que ponerle atención, hay que ponerle mucha atención a esta cuestión de los diagramas. Bien. Vamos a ver. Scarlett. No está Scarlett. Vamos a ver Jeffrey. Jeffrey. Aquí. Ok. Representación gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia de actividades que constituyen un proceso o procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza. Es una herramienta de análisis que incluye toda la información que se considera necesaria. Ajá. No se te oye bien, Jeffrey. No se oyó bien. Bueno, vamos a ver otra persona. Axel David Gómez. Definición. Representación gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia de actividades que constituyen un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza. Es una herramienta de análisis que incluye toda la información que se considera necesaria para dicho análisis, como ser distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo recorrido. Ajá, bien. 4 elementos tenemos ahí. Distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo, ¿verdad?, que se tarda en hacer esos recorridos. Esta representación gráfica de los pasos que se siguen es una secuencia de la que observar, solo identificándolos, observándolos, estando involucrados, ¿verdad?, en estas actividades, nosotros podemos realmente tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos, ¿verdad?, avanzando y vamos viendo, ¿verdad?, de que tenemos que ir mejorando. Tenemos que ir mejorando. Entonces la mejora se devuelve, por eso dice, de acuerdo con su naturaleza. Cada trabajo tiene su naturaleza. Cada proceso tiene su naturaleza. Fíjense bien. Y les hablaba, fíjense bien, del envasado, ¿verdad? Que no es lo mismo envasar agua que envasar jarabes. Por la, como decían ustedes mismos, la viscosidad. No es lo mismo cortar un cable de cobre como cortar un cable de aluminio. Cada uno lleva sus características diferentes, ¿verdad? Sus aleaciones, sus, ¿verdad?, su dureza, su flexibilidad. Todo esto es bueno, ¿verdad?, que uno se da cuenta de por qué estas representaciones o estos análisis o las herramientas de análisis que incluyen toda la información que se considera necesaria para dicho análisis. Entonces, a eso nos enfocamos, ¿verdad?, para poder tener una información más clara y más detallada en ese orden. Entonces, es importante que le pongamos mucha atención. Por eso dicen, ¿verdad?, la información que se considera necesaria para dicho análisis, como ser distancias recorridas, cantidad considerada y el tiempo. Tenemos que hacerlo porque, ¿y por qué tenemos que hacer esto? Fíjense bien, sencillamente porque tenemos tiempo limitado. ¿Cuál es el tiempo limitado? Son las jornadas de trabajo. Fíjense bien. Son las jornadas de trabajo que son los límites. Entonces, es una situación más con la cultura nuestra, porque como lo primero que nosotros vemos
es prácticamente la, ¿cómo se llama? Es mi horario de trabajo. A mí me contrataron por 8 horas. Es cuando de verdad ya tenemos problemas en esa situación. Porque fíjense bien, hay un aspecto importante. Los ingenieros que trabajan en industria tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. ¿Verdad? Entonces es una situación, ¿verdad? El operario agarra su maleta a la hora y mire cómo usted se las arregla, ¿verdad? Entonces les hablaba de la pertinencia y la identidad con la institución donde se trabaja, pero muchos no consideran eso, ¿verdad? Aparentemente que la institución está obligada solo a satisfacer con sus derechos, pero menos, ¿verdad? Tienen obligaciones o prácticamente esta identidad. Por tal razón es necesario que del tiempo, ¿verdad? Que nos dé prácticamente esa pauta o esas restricciones, ¿verdad? De lo que son estos 3 elementos de distancia recorrida, cantidad considerada y tiempo, ¿verdad? Que necesitamos, porque así nos damos cuenta con el tiempo que nosotros contamos de disponibilidad para hacer un trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Se da en una representación gráfica. Vamos a ver, ahí. Vamos a ver ahí a Francisco Munguía. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Francisco José. Vamos a ver. Es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en 5 categorías: transporte, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. Ajá, fíjense. De transporte, lo vieron ustedes, ¿verdad? También el material de estandarización de material. El transportar material es una actividad, ¿verdad? Inclusive cuando son materiales delicados. Y ustedes se han fijado que en algunas, han visto unas cajas que cuando vienen, dice frágil. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que la persona dé cuenta que debe tratarla con cuidado, ¿verdad? Al transportarla. Y es importante inspeccionar eso. Por eso no se pueden agarrar las cosas así nomás, sino que hay que, ¿verdad? Hacer esta observación antes de manipular algo o de transportar algo, ¿verdad? Entonces es bueno inspeccionar. Los retrasos o demoras, siempre cuando se está fabricando un producto, siempre tiene una demora. Por ejemplo, una panadería. En una panadería, cuando salen toda esa cantidad de pan de un horno, no se embolsa rápidamente. Pasa a ¿verdad? A un lugar de reposo. ¿De reposo para qué? Para que se enfríe. Porque si usted es parte del proceso, es parte del proceso, porque si usted lo empaca caliente, ¿qué va a pasar? Fíjense bien. Entonces, por eso ustedes en algunos aspectos han visto que hay panes que salen con moho o se enmohece rápido. La duración de ese producto es bien corta. ¿Por qué? Porque hay veces que se ha empacado, pues no han tenido el tiempo necesario de enfriamiento para poderlo empacar. Y así muchos trabajos, muchas cosas, ¿verdad? Así es que pasan y por eso su durabilidad es corta. Se arruinan, por ejemplo, los jarabes que son de cítricos, que llevan cítricos, ¿verdad? Estos normalmente como dicen en el argot, se guarapean. O como se dicen los químicos, ¿cómo que les dicen? Se fermenta. Fíjense bien, ya me dijo, se fermentan. Y cuando está fermentado, ¿verdad? Ya no se puede hacer. Por ejemplo, de dónde se saca el alcohol, por ejemplo, ¿verdad? De la caña de azúcar. Ahí se saca alcohol. Y entonces, no sé cuál será el proceso de sacar el alcohol. Pero de ahí sale, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se deben de almacenar?
diversidad de productos, cómo se deben de almacenar. Cada uno de ellos tiene sus características y cómo debe de ir almacenado. En el 2000, creo, 10 u 11, no creo que en el 2011, creo que fue. La universidad tenía los laboratorios de química, donde es el departamento físico. Ahí hubo un incendio, fíjense, por mal almacenaje de productos para ensayos de química. Y se incendió el edificio. Fíjense bien, por calentamiento. Entonces, para que les vean, cuando hablábamos de las condiciones de trabajo, podemos hablar también aquí condiciones de almacenaje. ¿Cuánto fue la pérdida ahorita en la pandemia de algunos reactivos o algunas pruebas? ¿Se acuerdan? ¿Dieron esa información? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuánto dinero se perdió? Por mal almacenaje, por no tener, ¿verdad?, las condiciones climáticas como deberían de almacenarse. Se perdieron 40 millones de lempiras. Como que si el dinero se encuentra a la vuelta de la esquina. ¿Ah? ¿Cuántas personas se les hubiera hecho pruebas de esas si no se hubiesen arruinado esa cantidad de pruebas? Entonces, para que vean, todo esto es conveniente de clasificar las acciones que tienen, ¿verdad? Esto durante un proceso dado en 5 categorías, que falta una ahí, las operaciones. Fíjense bien, las operaciones, falta la operación ahí, ya la vamos a ver. ¿Verdad? Entonces, para que nos fijemos nosotros cómo, ¿verdad? Es importante manejar estos términos, lo que es la inspección. Fíjense bien, con ustedes, como yo siempre les repito, cuando ustedes en el laboratorio, ¿qué hacen? Una inspección, para ver qué es lo que está sucediendo. Lo primero, ¿verdad? ¿Cómo debe de transportar una materia? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el riesgo? Todo esto se debe de analizar. Por eso fíjense bien, en cada diapositiva aparece la palabra analizar u observar. ¿Verdad? Porque es importante esta cuestión. Miren, ahí tenemos, fíjense bien lo que les dije, que ahí es lo que hacía falta. ¿Verdad? Miren, que es esta que está acá. ¿Verdad? Esta. Operación. Fíjense bien. Operación. Eso es prácticamente una gráfica. Con esos símbolos, es que nosotros vamos a poder graficar o diagramar, ¿verdad? Todos los aspectos de lo que son los diagramas. Fíjense bien. Todo lo que son los aspectos que son los diagramas. Entonces, este es bastante importante. Fíjense bien, este es bastante importante. Esta cuestión de cuestiones de los diagramas. Desarrollar un nuevo método para hacer el trabajo. Eliminar, cambiar, reorganizar, simplificar. Pero lo fuimos al último, el simplificar. Fíjense bien. Desarrollar un nuevo método para hacer un trabajo, ¿verdad? Mejor para ejecutar el trabajo es necesario considerar las respuestas obtenidas, las que nos pueden conducir a tomar siguientes acciones. Eliminar. Si las primeras preguntas, ¿por qué y para qué?, no pudieron contestarse en forma razonable. O sea, que quiere decir que el detalle bajo análisis no se justifica y debe ser eliminado. ¿Verdad? Cambiar. ¿Por qué tenemos que cambiar? La respuesta a las preguntas, cuándo y dónde y quién puede indicar la necesidad de cambiar. Las circunstancias de un lugar, de tiempo, de personas en que ejecute el trabajo. Es decir, buscar un lugar más conveniente, u orden más adecuado o una persona más capacitada. Fíjense bien, ¿verdad? Cambiar y reorganizar. Si surge la necesidad de cambiar algunas de las circunstancias bajo las cuales se ejecute el trabajo, generalmente será necesario modificar algunos detalles
o reorganizarlos para obtener una secuencia más lógica. Ustedes fíjense bien aquí, la palabra lógica. Estos diagramas, ¿verdad?, deben de tener una secuencia lógica. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sigue, verdad? ¿O qué es lo que debemos de hacer después de haber hecho esto? Porque con estos diagramas, ¿qué es lo que nos lleva? A transformar materia prima. Cuando hablamos de operación, de inspección, esta es una operación combinada, esta que parece un rectángulo y un círculo adentro, ¿verdad? Este es el símbolo de transporte. Todos estos símbolos fueron creados por la ASME. ASME quiere decir Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. ¿Verdad? Entonces, simplificar todos aquellos detalles que no hayan podido ser eliminados, posiblemente puedan ser ejecutados en una forma más fácil y más rápida. La respuesta a la cuarta pregunta nos llevará a simplificar la forma de ejecución. Yo les mencionaba para todos creo, la mayoría de que están ahí manejan. Decía para cambiar una llanta, antes como era, ahora no. Entonces vieron antes que las llantas como eran, se usaba neumático. Cuando se le incrustaba un clavo, la llanta inmediatamente, ¿qué pasaba? Se desinflaba inmediatamente. Pues ahora ya no. Pues ahora se llaman, ¿verdad? Se le mete un clavo, ¿verdad? Entonces, se ha ido mejorando, pues, la materia prima para que con ¿verdad? El hule, ¿verdad? No deja salir tan rápidamente, no lleva neumático, porque como el aire iba en el neumático, inmediatamente se desinflaba. Ahora, en la llanta, el hule presiona el clavo, entonces el aire sale más, con menos velocidad. No se desinfla tanto, entonces nos da el tiempo, el recorrido para llegar a ¿qué? A un lugar donde nos presten este servicio, ¿verdad? Para lograr la mejor forma de ejecutar los detalles se ha elaborado una serie de reglas, ¿verdad? Mantener informado al personal antes de implantar los cambios que lo afectarán, fíjense bien. Es importante esto. Mantener informado bien al personal antes de implantar los cambios que lo afectarán. Es importante la información. Una comunicación efectiva nos ayuda, ¿verdad?, a hacer mejor las cosas. Esa información adecuada que tenemos que mandar a los operadores. Tratar al personal con la diferencia y dignidad que merece su calidad de persona humana. Ya es lo que les digo. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es que la persona, ¿verdad?, es una persona igual a nosotros, que nosotros tenemos una jerarquía sobre él, ese es otro aspecto. Pero de él también tiene dignidad igual a nosotros, ¿verdad? Que no tenga un título, eso no es independiente. Eso no lo hace, ¿verdad? Como ahorita me acordé de un filósofo griego, Catalino Saavedra, dice, prefiero un hombre ignorante con buenos hábitos a un sabio con malas costumbres. Y fíjense lo que está pasando en nuestro país. Supuestamente hay un montón de sabios, pero aparentemente de nada sirve, tienen malos hábitos y nos tienen en la situación que está. Entonces es importante que tengamos, como les dije, la lógica, ese sentido común. Promover que todos aporten sugerencias. Fíjense bien, promover. Fíjense que en los procesos, una vez les cuento esto, que esto es cierto. Recuerden que casi la mayoría de los productos se embalan en cajas. Pues en una compañía, una vez, se embarcaron varios cajas de productos. Cuando llegaron allá, entonces, una de las cajas iba vacía, completamente vacía, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Vamos a decir que servilletas que no pesan mucho, ¿verdad? Por decir así, servilletas que no pesan mucho. Entonces se fueron, por dar un ejemplo, pero la realidad es que no sé qué producto era, pero salió en un, ¿cómo se llama? En un libro, El éxito empresarial se llama el libro. Entonces se fue y vinieron los reclamos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hablando de la sugerencia, que hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Promover que todos aporten sugerencias. Entonces, se reunieron por los reclamos de que llegó una caja sin producto, de toda esta cuestión.
Entonces llamaron a todos los trabajadores, nadie se iba a echar la culpa, no, de verdad, aquí. Ustedes preguntaron, ¿verdad?, que cómo se podía hacer para evitar este tipo de problemas, porque ese era un problema. ¿Verdad? Cierto, se resuelve, pero ya entra en dudas, ya entra la desconfianza en esto. Entonces empezaron a ver, entonces la alta gerencia, pensando en cuestiones sofisticadas, fíjense bien, hay veces que por es bueno empezar por lo sencillo y después terminar con lo complejo. Entonces la alta gerencia dice, no, vamos a mandar a hacer a una máquina de rayos X para que determine, ¿verdad? Y vaya pasando como un control de calidad, vaya pasando las cajas y toda esta cuestión. Y ¿verdad?, va identificando si una caja va vacía o no va vacía. En ese dilema, debate y todo, ¿verdad? Allá apareció un operario y levanta la mano. Fíjense bien. Levanta la mano y entonces le dice, sí, adelante, ¿qué sugiere usted? Pues fíjese, ¿cuándo va a venir esa máquina? Como le digo, las preguntas de orden, las preguntas de rigor. ¿Cuándo va a estar esta máquina aquí para poder realmente que determine si una caja va vacía o no va? Ah, eso sí no sabemos, que hay que pedirle al fabricante. Entonces viene él y dice, bueno, ok, vamos a hacer una cosa, yo propongo, porque no compramos ventiladores de esos con poder y todo, y se pone pues a los lados se ponía, el producto era transportado por una banda transportadora, ¿verdad? Hasta a la bodega. Y entonces se quedaron pensando los gerentes, se puede imaginar, los que de alta gerencia que tenían, ¿verdad?, doctorado, maestría. Y tiene lógica lo que dice usted. Por mientras esto sucede y lo que nosotros queremos como algo moderno, técnico, tecnológico y toda esta cuestión, tiene razón. Porque una caja que no pesa mucho, al darle el aire del ventilador, por supuesto que se va a caer de la banda transportadora. Ustedes fíjense bien, y esto es cierto, en ese libro aparecía ese ejemplo, ¿verdad?, de esto, y que estaba en ese gran debate. Él levantó la mano y dijo, va, y se solucionó el problema. Rápido. Para que le vean, hay que darle oportunidad. Esta cuestión, promover que todos aporten sugerencias. Reconocer la participación de quien lo merezca. ¿Qué se merece? Se han fijado ahora que aparecen, por ejemplo, en los bancos, el empleado del mes. El empleado del mes, ahí aparece. Entonces, estas son cuestiones, como decía, la parte motivacional. Motivar para los cambios. Son incentivos. Son incentivos, claramente que sí. Entonces, ¿verdad? Esos incentivos llevan algo metálico, ¿verdad? No solo es ponerle el rótulo que, ¿verdad?, empleado del mes, ¿verdad?, a lo mejor tuvo un bono. Y este es un incentivo para que haga las cosas de una mejor forma. Entonces, fíjense bien. Ser honesto en el empleo de las sugerencias ajenas. Fíjense, o sea, respetarla. No que alguien te cuente e inmediatamente te vas a ponerla como tuya. Como este saluda con sombrero ajeno. Fíjense bien. Este saluda con sombrero ajeno. Muchos así son, ¿verdad? Y muchos así son. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo y mire, si uno pasó por estudiante, muchos, ¿verdad? Laboratorio. Vos hiciste el laboratorio, préstamelo. Yo los he visto ahí copiando el informe de laboratorio en los pasillos ahí en la universidad. Esto no es honesto, ¿verdad? Y hay veces, hasta en los trabajos, hasta los mismos errores que comete el que lo prestó, así viene también, porque no tuvo ni la delicadeza por lo menos de leerlo, para verlo, y ver dónde están los errores. Fíjense bien. Entonces, es importante esta cuestión de ser honesto. Explicar las razones del rechazo de alguna sugerencia, el por qué, argumentarlas. ¿Por qué? Fíjense, son todas las preguntas que se deben de hacer, fíjense bien, para entrar en la cuestión de los procesos, ¿verdad? Explicar las razones, el por qué se rechaza alguna sugerencia, ¿verdad? Tiene que explicar, tiene que darse un argumento, ¿verdad?, de esta cuestión. Y hacer sentir al personal que forma parte, fíjense bien lo que les he venido diciendo, la identidad o la pertinencia. Hacer sentir al personal que
que forma parte del esfuerzo común por mejorar las condiciones de trabajo de la fábrica. Qué importante es esto. Fíjense bien. Eso, fíjense, eliminar estos 5 aspectos de desarrollar un nuevo método para hacer el trabajo es eliminar, cambiar y reorganizar y simplificar. Siempre se simplifica. Ahora se fijan ustedes, ahora ya no andan los libros ustedes. ¿A dónde andan los libros ahora? En el móvil, solo, ¿verdad? No, ya no queremos, ¿verdad? Eso sí, si se lo roban, se fregó. Porque ahora no se roban un libro. Antes le robaban los libros a uno. Cuando yo era estudiante le robaban los libros. ¿Verdad? Se descuidaba porque lo necesitaba el otro y no tenía la capacidad de comprarlo. ¿Verdad? ¿Ves? Para que se fijen, todas estas cosas son importantísimas en los procesos que tenemos que considerarlo. Investiguen las causas, no los efectos. Recuerden, registren los hechos, no las opiniones. Tomen en cuenta las razones, no las excusas. O sea, que no hay que excusarse para no hacer una situación. Bien, fíjense bien, tenemos, esos son los símbolos, fíjense bien, que vamos a empezar a trabajar con ellos. Operación, ¿qué es una operación? ¿Qué es? Ahí solo sale el símbolo. Fíjense bien, ahí solo sale el símbolo. ¿Qué es una operación? ¿Cuándo ocurre una operación? Por ejemplo, en un banco. ¿Qué se modificó cuando se hizo una operación en un banco? ¿Qué se modificó? ¿Qué se modificó cuando se hizo una operación en un banco? Vamos a ver. Quizás una cuenta bancaria. No, pues sí, pero ¿qué se modificó de esa cuenta bancaria? ¿Qué se modificó cuando se hace una... La cantidad que hay de dinero. Ajá, ¿cómo le llamamos a esa cantidad? Saldo. Saldo. Sí. Si usted depositó, ¿se modificó qué? Su capital. Si usted depositó, su capital se incrementó. Si usted sacó dinero, su saldo disminuyó. O sea que hubo una modificación en esa actividad. Y esa es una operación. Transformar algo. La operación nos dice que estamos transformando algo. Estamos modificando algo. Estamos cambiando algo. Fíjense bien. Esa es la operación. Cuando ocurre algo que ha sido modificado. ¿Verdad? O sea, las características de algo han cambiado. De un objeto, o se le agrega algo, o se le prepara para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Si se cambió de lugar un producto, ¿qué pasó allí? Se modificó el espacio. ¿Dónde estaba ubicado? Hubo un transporte y una movilidad que se modificó su lugar donde estaba. Fíjense bien. Tornear una pieza, tiempo de secado de una pintura, fíjense bien, cambio de un proceso, apretar una tuerca, barrenar una placa, dibujar un plano, fíjense bien, ustedes que ya llevaron dibujo, dibujar un plano, se está modificando, se está haciendo una operación, se está haciendo algo. Entonces, la operación nos lleva a transformar algo. Esa es la operación. Inspección. Ya decíamos allí, una verdad, por ejemplo, lo que era la pintura, que dice, el secado de una pintura. ¿Cómo podemos hacer para ver si se está secando a través de la inspección? A eso nos ayuda la inspección. A ver, la inspección es de calidad y de cantidad. Fíjense bien. Tengan en cuenta esto. La inspección es de calidad y de cantidad. Porque si usted inspecciona que, por ejemplo, tornillos, ¿cuántos tornillos vienen aquí? Que usted hace una inspección, ¿cómo hace la inspección? Los cuenta, pero eso se llama de cantidad y de calidad. Como hablábamos de la pintura, ¿cómo podemos decir que la pintura está quedando buena? Pues observándola, ¿verdad? A ver cómo está quedando. Fíjense bien. Entonces, lo que es estos símbolos, para no estar poniendo toda la descripción, entonces, se ponen, si usted mira un símbolo en un lugar, en una, ¿verdad? De esta naturaleza,
es que tenemos que hacer eso. Tenemos que aplicar. Ahora tenemos la inspección, se realiza junto con una operación. Por ejemplo, en un lijado. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos lijando una superficie, estamos inspeccionando y ya estamos haciendo una operación también al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué es una operación combinada? Porque usted una vez que va lijando también va haciendo la inspección si va quedando bien. Es una operación combinada. Por ejemplo, en los laboratorios de química, cuando están viendo colores o están viendo mezclas, eso se llama una operación combinada. Lo que está observando, ¿verdad? Está inspeccionando que la mezcla esté quedando bien, pero al mismo tiempo está haciendo una operación, ¿verdad? Los ingenieros eléctricos, ¿verdad? Inspeccionan con el amperímetro, si está, ¿verdad? Está operando, está manipulando el amperímetro y al mismo tiempo está observando la cantidad de amperaje que tiene una máquina o una, ¿verdad? O cualquier objeto que esté familiarizado con la parte de electricidad. Entonces se pueden aplicar, ¿verdad? Operaciones combinadas. Transporte, ya lo han mencionado. ¿Qué es el transporte? El transporte ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección, ¿verdad? Que lo están moviendo de un lugar a otro. Por ejemplo, el agua que están moviendo en un beaker para hacer la mezcla, ¿verdad? Lo están moviendo para un lado y el otro, nada más es movilidad, pero no lo está transportando a otro lugar. Mover material a mano o en una plataforma en monorriel, en banda transportadora, etcétera, etcétera. Si es una operación tal como pasteurizado, un recorrido en un horno, etcétera, etcétera, los materiales van avanzando sobre una banda y no se consideran como transporte. Fíjense bien, el transporte. Ahí tenemos la parte de transporte. Almacenamiento. El almacenamiento. Fíjense bien, el almacenamiento. Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados. Ejemplo, almacén general. Cuarto de herramientas. Bancos de almacenaje entre las máquinas. Si el material se encuentra depositado en un cuarto para sufrir alguna modificación necesaria para el proceso, no se considera almacenaje, sino operación. Tal será el caso de curar tabaco, madurar cerveza, o sea, lo que hablábamos ahí de que se fermenta. ¿Verdad? Está ahí en un reposo, ¿verdad? Para tenerlo, ¿verdad? Almacenado. Tenemos la cuestión, la de demora, fíjense bien, la parte de demora. Ocurre cuando se interfiere el flujo de un objeto o grupo de ellos, con lo cual se retarda el siguiente paso planeado. Por ejemplo, lo que les decía del pan. Cuando sale del horno hay que tenerlo ahí retenido. Es una demora, ¿verdad? Pero por cuestiones del mismo proceso. No es porque lo queremos tener ahí. No, son cuestiones por el mismo proceso. Entonces, fíjense, los diagramas de proceso son herramientas de análisis en una representación gráfica. Es importante, ¿verdad?, saber qué significa cada uno de estos símbolos. Bueno, estos fueron creados ya a tiempo, ¿verdad?, en los países como Estados Unidos, ¿verdad?, para identificar, ¿verdad?, qué fue por ejemplo, si usted le pone a la par a una descripción, un círculo, ya sabemos que ahí sufrió una modificación, alguna materia prima o algún otro aspecto que sea. Si le pone como un cuadrado, ya sabemos que es una inspección, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir mejorando esto. Y esto simplifica prácticamente de estar poniendo descripciones, ¿verdad? Y ustedes, bueno, uno de los ejemplos más claros es como dice, ruta de evacuación. Ustedes ven una flecha, ¿verdad? A un círculo, una flecha, y le ponen ruta de evacuación. Sabemos que por ahí hay una salida. Entonces, es importante. Entonces, vemos pues que el registro y análisis del proceso va acompañado de estos símbolos. El análisis de los procesos trata de eliminar las principales deficiencias existentes en ellos y lograr la
una buena distribución posible de maquinaria y equipo, como les mencionaba, para lograr los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Simplificación del trabajo. No es otra cosa. Ese es lo que queremos lograr prácticamente con este tipo de conceptos, ¿verdad? De actividad, operación. Símbolo, un círculo. Resultado, predominante, se produce o efectúa algo. Actividad, transporte, se cambia de lugar o se mueve. Actividad, inspección, símbolo, se verifica calidad o cantidad. Demora, se interfiere o retrasa el paso siguiente. Almacenaje, ¿verdad? Se guarda o protege, ¿verdad? Algún bien. Preguntas. Con esto nos vamos a ir familiarizando ya de ahorita en adelante qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Preguntas. Estoy pendiente con los exámenes de ustedes y la tarea. Porque ayer estuve revisando esa plataforma, estaba mejor la anterior. Cuesta que le cargue los archivos. Cuesta que le cargue los archivos. Entonces este es un problema. Después de imaginar revisar 38 exámenes y que descargue los archivos. Ayer estuve con unos de mecánica, ¿verdad? Tratando de revisar, solo pude revisar 5 en 2 horas. ¿Qué les parece? 5 exámenes en 2 horas. Ya ahí ven el tiempo que me tardé en cada examen. Ya puede revisar 38 exámenes, ya pueden imaginar. O sea, 5 en cada examen quiere decir que para son 6, 7, 8 horas prácticamente. Y eso de estar ahí intermitentemente, no, a mí no me gusta, Pues ahora voy a tener que madrugar. De modo, solo así se puede trabajar más tranquilo. ¿Preguntas? ¿Consultas al respecto? No, todo bien, ingeniero. Bueno, pues allí para la información. Ahorita no les dé entrada a muchos compañeros de ustedes. Como ven, solo hay, miren, solo hay 22, 21. Hicieron falta 17, no entraron a clase. Bien, entonces, aún con lo que hablamos ayer, ya hay 17 que no entraron a clase. Entonces, para que se fijen esto. Pero bueno, felicidades a ustedes que por lo menos o no les gusta la clase, ¿verdad? O no sé. Pues, como les digo, esta cuestión del conocimiento, yo les digo que se puede obtener como de cualquier forma. Pero parte de la formación es esto, asumir un rol de responsabilidad. Bueno, nos vemos mañana entonces, joven. Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Ya que buen día.